minutos nada más para compartir con ustedes algo que está resonando ya no solo en la provincia de Jujuy, sino en la República Argentina toda. Mira, cuando llegó Javier Milei al gobierno, había muchísimas provincias de los 24 jurisdicciones que componen políticamente la Argentina. Había muchísimas jurisdicciones que estaban con un importante superávit fiscal después de trabajar y de acomodar los números y de hacer, ¿no? Revoluciones productivas en muchas de sus provincias. Cuando llegó Javier Milei y cuando empezó a quedarse con recursos que le corresponden a las provincias, producto de distintos impuestos que deben ser distribuidos en los fondos de coparticipación, con la desaparición casi de muchos programas nacionales que impactaban en la provincia, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con el subsidio al transporte, lo que tiene que ver con el fondo del incentivo docente. Bueno, todo esto, todos estos recursos que por ley deberían llegar a las provincias, Javier Milei, violando la ley, las leyes, se queda con la plata que le corresponde a cada una de las jurisdicciones. Y Jujuy no es, Jujuy no está exenta a esta situación. Pero vos sabés que hace algunas horas en el diario Ámbito Financiero se conoció un mapa de la República Argentina de cuáles son las provincias que todavía hoy, 2 años y medio después de esta motosierra de recursos provinciales que Milei se ha quedado y se sigue quedando, según la información, nada más que en obra pública están hablando de más de 3 billones de pesos que tienen guardado el Ministerio de Economía, que debía distribuir a las provincias y que no lo hace. Bueno, se conoció vuelvo a decir, cito la fuente, el Ámbito Financiero, donde muestra el mapa de la Argentina y cuáles son las provincias que todavía aún con esta situación mantienen el superávit fiscal. Si el DIRE lo tiene, ahí lo pongamos, aunque sea en mitad, partiendo la pantalla. Bueno, hay nada más que ahora, hay 7 provincias que tienen superávit fiscal. Y una de ellas es la provincia de Jujuy. A pesar de todo, ¿no? A pesar de que el gobierno de la provincia se tiene que hacer cargo de muchas cosas que le corresponden al gobierno nacional y que se hacen los distraídos. Y entonces también escuché y vi a algunos dirigentes libertarios de la provincia de Jujuy preocupadísimos por la situación económica, algunos sacándose fotos, hablando de la minería de Jujuy, a otros hablando del turismo de Jujuy y a muchos otros preocupados por la transparencia en el gobierno de Jujuy. Digo, está todo bien, muchachos, pero no nos quieran tomar de tontitos. A los jujeños, miren, si ustedes, los libertarios, tienen que hablar y pedir transparencia. Primero hay que mirar la viga en el ojo propio antes de mirar la espiga en el ojo ajeno. Pero en síntesis lo que te quiero contar, lo que te quiero decir, que a pesar de que Jujuy, desde que gobierna Javier Milei, se hizo cargo del subsidio al transporte para que el boleto del laburante hoy no cueste 3.000 pesos en la provincia de Jujuy. Jujuy se hizo cargo del incentivo docente para que los docentes no sientan, ¿no? ese fondo, ese dinero no impacte directamente en la economía de cada uno de los docentes de Jujuy. Jujuy se tiene que hacer cargo del mantenimiento de las rutas nacionales. Jujuy se tiene que hacer cargo de los programas nacionales de salud. Jujuy se tiene que hacer cargo de la obra pública. Jujuy se tiene que hacer cargo, bueno, todo eso con recursos provinciales y aún así mostrando primero el equilibrio
la manera de administrar que tiene el gobierno de Carlos Sadir, pero esto también tiene una historia para atrás. Cuando Gerardo Morales se hizo cargo del gobierno de la provincia en el 2015, yo recuerdo que él en una conferencia de prensa dijo: tenemos dos opciones, o seguimos siendo un gobierno pagador de sueldo, o venimos y transformamos Jujuy verdaderamente. Bueno, y tomó el camino de la transformación. Y cuando los jujeños vemos este mapa que muestra claramente ahí en color verde cuáles son las 7 provincias de la Argentina que tienen superávit fiscal, esto no es magia. Esto no se hace de la noche a la mañana. Se hace primero porque hubo una decisión política de Gerardo Morales y hoy continuada por Carlos Sadir de llevar a Jujuy a lugares donde nunca nos hubiésemos imaginado. Por ejemplo, ese superávit fiscal es porque la infraestructura hotelera en Jujuy en los últimos 10 años del gobierno del Frente Jujuy Crece creció 420%. Esto tiene una razón, porque hoy Jujuy es el primer productor de litio en la República Argentina. Este superávit fiscal es porque la desocupación en Jujuy ha marcado en el último índice 2,2%, que es una de las menores tasa de desocupación que tiene la República Argentina. Pero ese desarrollo de cambiar, de ir hacia una matriz productiva distinta que genere trabajo, que genere empleo, que genere riqueza, también es producto, ¿no?, de los parques industriales, del Parque Solar Cauchari, de la zona franca industrial y la minorista que se ha licitado hace muy poco tiempo, es del cannabis medicinal, son de las 250 escuelas que se están construyendo y de la cantidad de obras públicas en vivienda, en rutas, en caminos. Bueno, todo eso se hace con los recursos tuyo, mío, de cada uno de los jujeños. De nación, nada. Pero también el dato saliente de esto es porque yo recuerdo que cuando llegó Gerardo Morales a la gobernación y para tener el superávit fiscal es simple, o hacer lo que hace Milei y echa miles y miles de trabajadores del Estado y entonces el superávit es más fácil de alcanzar. Desde que llegó Gerardo Morales y hoy con Carlos Sadir, no hay un empleado estatal que haya quedado sin trabajo. No hay un trabajador estatal o un sindicato del Estado que todos los meses no esté discutiendo paritarias con aumentos sistemáticos y progresivos. Bueno, esto también hay que ponerlo dentro del balance, porque Jujuy logra un superávit fiscal reconocido a nivel nacional sin echar gente, sin descuidar la salud, sin descuidar la educación, sin descuidar la obra pública y creciendo y cambiando la matriz productiva. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué Jujuy hoy es el Jujuy distinto y por qué hay dos modelos, ¿no? Hay dos modelos que claramente se diferencian en esta Argentina. El modelo libertario de Milei, de motosierras, de echar trabajadores, de limpiar empresas, de desocupación, de recesión económica, y este Jujuy chiquitito, que dejó de ser ese Jujuy inviable que muchas veces muchos nos dijeron. Y esto es porque hubo liderazgo en Gerardo Morales y continuidad del proyecto en Carlos Sadir, pero además porque sin duda hay un equipo de trabajo que viene desde atrás que tiene muy claro de que este Jujuy no va a volver atrás nunca más. Y esta es la buena noticia que queríamos arrancar el programa de hoy.